Shalom Aleichem, continuamos estudiando el tratado de Pea. Así dice la Mishnah quinta del segundo capítulo. Azoret Zadeu Minechad, quien sembró en su campo una especie, es decir, por ejemplo, trigo. Afal granot, incluso que a la hora de recolectarlo y conservarlo, separó este campo en dos, es decir, primero recolectó parte del campo cuando el trigo estaba húmedo, y recién después, en otra etapa, recolectó la segunda parte del campo cuando el trigo estaba seco. La ley de este campo es que no ten peejat. Puede dejar la persona una PA, un sector de PA para cumplir con todo el campo. ¿Por qué? Porque es una misma especie. Es trigo, todo es trigo. Por lo tanto, no modifica la ley de este campo el hecho de que recolectó en dos etapas diferentes. Sin embargo, Zarash Neiminim, si sembró dos especies diferentes de granos, por ejemplo, trigo y cebada, Afal Pishe Asan Gorenejat, incluso que al momento de recolectarlos y conservarlos lo hizo todo en el mismo momento, no ten shtei peot, debe dejar dos peot, es decir, cada sector y sector del campo, por un lado el trigo, por otro lado la cebada, debe tener su sector particular de PA y no puede cumplir con la mitzvah de PA de un sector para el otro. ¿Por qué? Porque son dos especies diferentes y no cambia la ley de este campo el hecho que recolectó y conservó todos estos granos en un mismo momento. Por último dice la Mishnah, Azoret Zadeu Shnei Minei Chitin, se sembró en su campo dos tipos de trigos, es decir, la especie es la misma especie, todo el campo de trigo. Sin embargo, en un sector hay un tipo de trigo, por ejemplo, un trigo que se caracteriza por tener un grano grande, y en otro sector un trigo que se caracteriza por tener un grano más chico. Asan Goranejat, ¿cuál es la ley en este caso? Se recolectó todo este campo en el mismo momento y lo conservó en el mismo momento. La ley es que no ten peajat, puede dejar una PA para cumplir con la obligación de los dos tipos de trigo. Sin embargo, shte granot, si los recolectó en dos momentos diferentes y los conservó en dos momentos diferentes, no ten shtei peot, debe dejar PA para cada tipo y tipo de trigo independientemente. Explican los comentaristas que estamos hablando en este caso que la persona se olvidó de dejar la PA cuando el trigo estaba todavía en el campo y recién después, una vez que lo recolectó, él da granos para cumplir con esta obligación. Pero en el caso que la persona deja un sector del campo, en ese caso siempre puede dejar de un solo sector para todo el campo, siendo que es todo el campo trigo, incluso que son dos tipos diferentes de trigo, es suficiente con dejar de un sector para todo el campo. Sin embargo, si ya lo recolectó, en ese caso entramos a analizar el din de la Mishnah, la ley de la Mishnah, que depende cómo recolectó. Si fue toda una misma etapa, deja todo, puede sacar PA de una especie para la otra, y si lo diferenció al momento de recolectar en dos etapas, debe sacar de cada tipo de grano, de cada tipo de trigo, de por sí. Muchísimas gracias, continuaremos en el próximo encuentro.